estamos en tiempo de nuestra primera participación de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Bienvenido al Rumbo de la Tarde. Muchas gracias, de verdad que siempre para nosotros es de mucho honor participar en este espacio y realmente, créannos, en nombre del Instituto Duartiano, agradecer a ustedes su acostumbrada generosidad. Doctor, ha hecho ruido, mucho ruido, el tema de la separación del doctor Rodríguez como presidente del Instituto Duartiano como consecuencia de unas declaraciones que diera públicamente en la que se le señala por parte del instituto haber traicionado los principios del Instituto Duartiano. Yo sé que la gente quisiera escuchar realmente qué pasó, si es legal la forma en que fue destituido el expresidente del instituto, si es el proceso que se llevó para sustituirlo estaba dentro del marco legal, todo eso. Y si el usted volver a la presidencia del instituto, pues también está amparado por un aspecto legal y transparente. Sí, me explico. Fíjese que el doctor Rodríguez Grullón, dueño de una trayectoria rutilante en su vida profesional, en su vida pública, tenía unos 23 años de membresía. Y él inclusive ocupó en mi primer periodo la Secretaría General, en mi segundo periodo la vicepresidencia. Cuando yo llego al Instituto Duartiano, los estatutos no establecían ningún límite para las reelecciones consecutivas. Y al notar yo que en verdad en 60 años de vida institucional solo habíamos tenido 7 presidentes, incluyéndome a mí. Yo entendí que eso tenía que ser cambiado para que se dinamizara la vida institucional, porque las elecciones consecutivas no parecen aconsejables, porque de alguna manera impiden que personas con las condiciones que pueden hacer cosas nuevas, ¿verdad?, se vean en esa imposibilidad. Y yo mismo le propongo, desde la Junta Directiva Nacional, ¿verdad?, a la Asamblea General, en una convocatoria extraordinaria para modificación estatutaria, ese cambio. Es decir, yo mismo me autolimito. En consecuencia, eso se aprobó y entonces yo no podía ir a un subsiguiente proceso como presidente. Entonces ahí todos los miembros de la Junta Directiva Nacional acordamos trabajar para que el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón sea el candidato a la presidencia. Y efectivamente eso se trabajó, se hizo. Nosotros empleamos todo el esfuerzo con los miembros de número y él resultó electo presidente. Se cumplió el propósito de nosotros, del grupo, y entonces eso como una aspiración, toda vez que él es una persona de 87 años y que debía culminar su vida pública con el privilegio de ser el presidente del Instituto Duartiano. La votación fue a unanimidad.
Las elecciones del Instituto Duartiano son muy singulares porque ahí no hay proselitismo, no hay un proceso previo ni nada, sino que el día que señala el estatuto orgánico, ¿verdad?, para las elecciones, todos los miembros de números convocados previamente concurren y ahí se conforman las planchas, ahí mismo se escoge la comisión electoral, se hace el proceso y de inmediato se juramenta. Es decir, no hay instalaciones, discursos, nada de eso. Pero el doctor Rodrigo Grullón quiso hacer un discurso y efectivamente se le permitió que hiciera el discurso. Cuando produce el discurso escrito, ahí comienza ya a perfilarse una situación muy difícil porque impactó, impresionó al auditorio, a la asamblea. ¿Por qué? Porque ahí él plantea que además de ya la carga pesada que lleva el pueblo dominicano en su presupuesto para responder en términos de salud, de educación, de programas sociales, etcétera, a la población haitiana irregular e indocumentada frecuentemente, él plantea que desde el Estado una partida adicional del presupuesto general de la nación sea facilitada al gobierno de Haití bajo el entendido de que nosotros somos un país desarrollado y que Haití es una nación subdesarrollada. Cuando él dice eso sorprende porque la línea institucional del instituto, reforzada el día 6 de agosto de 2022, en ocasión de la primera marcha patriótica que hicimos y que leímos un manifiesto en el altar de la patria, donde planteábamos que no había solución dominicana al problema haitiano y que la solución al problema haitiano tenía que suscitarse en Haití. Y agregábamos nosotros que con el concurso activo de la comunidad internacional. La comunidad internacional, ¿verdad?, expresada en organismos como la ONU, la OEA, que están obligados a socorrer a las naciones en una situación de dificultad, pero también naciones comprometidas, grandes potencias, como el caso de Francia, Estados Unidos, Canadá. Entendíamos y hemos entendido siempre que esas entidades deben socorrer a Haití, ayudarlo, acompañarlo en un proceso que permita la pacificación, que dé paso a la orientación, el levantamiento de las columnas institucionales que están todas en el suelo, a la organización de su registro civil, a crear condiciones de documentación en ese país para que haya proceso de escogencia de sus autoridades de alguna forma, con ciertos visos de legitimidad. El planteamiento, en consecuencia del instituto, la solución al problema de Haití en Haití, sin que la nación dominicana se involucre de manera directa y que sea la comunidad internacional la que acompañe a ese país en ese proceso. En ese discurso, él también hizo una vehemente defensa al presidente Jeffra. El presidente lo ubicaba en 1867. Decía que el pueblo dominicano tenía que agradecerle porque él evitó que Zulú volviera por su fuero con las fuerzas haitianas a controlar la República Dominicana. Sorpresa también porque en el momento y en las circunstancias actuales no se puede nadie distraer en estas cosas y en estas defensas. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Y así siguió planteando una serie de asuntos que eran chocantes. Eso no trascendió. Eso quedó ahí. Y nosotros, bueno, lo que conversamos con él, dijo que eso era lo que él creía. Digo, pero bueno, dejémoslo ahí. Como no trascendió,
nosotros no hicimos más nada. Pero no mediaron 24 horas y ya le estaba dando unas informaciones, unas declaraciones al periódico El Nacional, en la misma línea. Ahí él hace planteamiento abierto, público, y ya no somos nosotros los que reaccionamos, sino es la población que reacciona. Ustedes como comunicadores saben que había una línea de tendencia que era Friusa, pero cuando se producen estas declaraciones, estas desplazan esa tendencia. Y entonces el instituto es metido, como se dice, ¿verdad?, en lo que es la picota pública. Es decir, el instituto pasa con este problema y con estas declaraciones a una situación muy singular, con tanta fuerza y rapidez que para muchos las declaraciones eran mías, porque todavía no se había dado a conocer el cambio de mando en la institución. Habíamos programado una rueda de prensa posterior para informar de ese cambio. Pero, doctor Gómez, yo me pregunto, oyéndolo en el relato que usted va dando, yo me pregunto, ¿no se conocía de antemano algún tipo de posición en esa línea del doctor Rodríguez Grullón? Porque él tiene muchos años en el instituto, incluso era el vicepresidente del instituto. Sí, claro. O sea, yo no, como que no entiendo, hasta me cuadra la cabeza, que haya sido una posición esgrimida en ese momento de hoy para mañana, o un cambio de actitud. O sea, ¿qué pasó ahí? Mire, esas son las cosas del ser humano. Muchas veces uno no encuentra cómo entender cosas como esa, porque tantos años, el callado, discreto, le estoy diciendo, fue mi vicepresidente. Sí. Participó en cantidad importante de acciones de formación de los centros duartianos, que son la representación en los municipios de la institución, en esos esfuerzos académicos, enseñando con nosotros la doctrina duartiana, la línea duartiana. Él participó en esas marchas que hicimos, porque hicimos las marchas patrióticas aquí en Santo Domingo, en Santiago, en Azua, en San Pedro de Macorís, es decir, de todo eso él participó. Por eso es que sorprendió tanto que él asumiera ya como presidente una posición diametralmente opuesta a la que levantaba la institución. Yo lo que entiendo es que él, ya al sentirse el vocero institucional, él entendió que él podía asumir la posición que le pareciera. Porque él dijo en una declaración que dio ayer o antes de ayer, que ese no era el sentido de sus palabras el que fue interpretado. Y yo me pregunto, en esa misma línea, vamos a tomarle su palabra porque esa es su declaración, Sí. ¿no se le pidió a él una reconsideración? ¿No se habló con él? O sea, o de ser más cauto quizás en la exposición de posiciones de esa naturaleza sobre lo que ya era una línea que llevaba el Instituto Duartiano. O sea, ¿qué pasó en ese interregno? Exacto. Cuando se producen las declaraciones, él en principio dice que fue malinterpretado. En el marco de la reunión de la Junta Directiva Nacional, que somos 11 miembros, incluyéndolo a él. Entonces decimos, no, aquí está la grabación. Porque le pedimos al periodista la grabación. Mire, oiga la grabación. Lo que usted dijo, lo dijo. Ahora, usted puede retractarse. Y la Junta Directiva Nacional le pide que se retracte. Vamos a hacer una rueda de prensa para que usted se retracte. Okay. Ahí dice, yo no me retracto. Digo, bueno, pero es que usted tiene que definir esto, porque usted ha creado una situación inopinada, es un asunto que uno no espera,
Y el instituto nunca se ha visto en esto en sus 61 años. Entonces, dentro de la Junta, un médico dijo, mire, yo fui su alumno, soy médico como usted. A mí me parece que usted tiene que reflexionar. Y si usted no se va a retractar, entonces una salida honorable sería que usted renuncie. Él dijo que no renunciaba ni se retractaba. Entonces, ¿y qué pasó ahí? Bueno, usted lo conocía de tanto tiempo. Bueno, el problema y ese cambio de es lo que le porque digo. un cambio muy radical, además una posición también muy radical. Sí, son de esas cosas inexplicables, le digo, porque para nosotros fue una sorpresa, porque si nosotros hubiésemos tenido algún tipo de duda, si hubiésemos retenido una reserva, nosotros no lo auspiciamos. Y nosotros lo auspiciamos enteramente. Y por eso salió a unanimidad. Entonces, fíjese qué pasa. Ya existía el precedente del profesor Pérez Aviñón, que él fue presidente. Yo fui 18 años vicepresidente con Pérez Aviñón. Y por eso la modificación. Entendía que eso era necesario. Y luego que él salió de la presidencia, él quedó como vicepresidente, porque él quería asegurar realmente la orientación del instituto. Lo mismo hicimos nosotros. Yo quedé en la vicepresidencia, él fue a la presidencia, y se hizo un movimiento mínimo interno, incorporando vocales, los correspondientes. ¿Qué pasa? Que nosotros entonces, bueno, frente a esto, lo que hay que hacer es convocar la Asamblea General Extraordinaria para que como instancia suprema, autónoma, soberana, en capacidad de resolver y decidir, conozca la situación. Porque se prevé que en los casos donde se produce un distanciamiento de la línea institucional, o cuando se asumen posiciones que se pueden entender antipatrióticas o antiduartianas, se convoca a la Asamblea General Extraordinaria. Lo que en efecto se hizo. Los 10 hicimos una comunicación, se la presentamos para que él convocara dos cosas. Uno, rueda de prensa para el lunes siguiente, y entonces para la fecha correspondiente, que pudo haber sido el 18 de este mes, pero resultaba que era el sábado de Semana Santa, entendimos que no era prudente, entonces se prorrogó al sábado siguiente. Y efectivamente, en el marco de esa asamblea extraordinaria, él asiste. Yo expongo la situación que se ha suscitado. Él sigue en el orden para que explique y hable. Él se limita a llevar una comunicación bastante breve y en la misma dice que mantiene su posición. Verbalmente dice: yo no renuncio, y la carta se contrae única y exclusivamente a decir que hay que conformar una comisión mixta con 3 figuras de Haití y 3 figuras dominicanas para hacer un planteamiento respecto de la situación de Haití y la República Dominicana en procura de una solución. Es decir, algo un tanto descabellado, pero sin embargo expresa su línea de pensamiento de que la solución está aquí y que eso lo pueden resolver dominicanos y dominicanas. Yo he consultado, me dicen, bueno, eso puede ser una fijación porque él fue presidente de la AMD en una época de gloria. Bueno, ahí lo propuso Marcelino Vélez Santana a presidirla, y la presidió. Y él en esa época hizo un evento de carácter
académico, científico, con la participación de la AMD y de la Sociedad Dominicana de Pediatría y de la Sociedad Haitiana de Pediatría. Y el evento parece que le resultó exitoso desde el punto de vista académico, ¿verdad? Y científico. Parece que él tenía esa fijación, porque es lo que explica que él esté haciendo estos planteamientos. Hay que recordar que es una persona de mucha edad y hombre muy, muy activo, muy trabajado, y es posible que eso es lo que explique ese tipo de comportamiento, porque de verdad que fue una sorpresa todo aquello. ¿Qué hizo la Asamblea después que la escuchó? Él dijo a rajatabla: no renuncio ni me retracto. Yo mantengo mi posición y su comunicación efectivamente expresaba esto. Ahí entonces comenzaron a opinar los miembros de número, que son 63, los miembros correspondientes, que son 76, miembros de honor, que fueron los presidentes de centros duartianos del interior que participaban a través de la plataforma, ¿verdad?, virtual, y también los miembros de las filiales. Nosotros tenemos más de 90 centros y más de 30 filiales que son las que están establecidas fuera del territorio nacional. Bueno, opinó todo el que quiso opinar y luego se sometió a votación y propuestas. Y la propuesta fue la revocación de la posición del doctor Rodríguez Grulló, no así de su calidad de miembro. Eso te iba a decir, él sigue siendo miembro. Sigue siendo miembro porque... Pero si sigue siendo miembro con una posición de esa naturaleza, también rompe los principios duartianos. Bueno, claro, pero o sea, ya... porque la cosa va de la misma mano. Sí, sí, pero ya ahí le corresponde al tribunal disciplinario, la comisión disciplinaria, instruir, y la Junta Directiva Nacional se convierte en pleno de tribunal disciplinario y haría un juicio si es que entiende que debe hacerlo. Es otra cosa. Pero mientras tanto sí se le revocó el mandato presidencial. ¿Qué pasa? Que el estatuto prevé que ante la inhabilitación, muerte o renuncia del presidente, entra a la presidencia el vicepresidente, sube el secretario general a la vicepresidencia y sube el vocal más antiguo a la secretaría general. O sea, va un sí, esa escala se produce y efectivamente se aplicó, y eso es conforme al estatuto del Instituto Duartiano. Es decir, que todo se hizo conforme a lo que se denomina hoy el debido proceso. Se agotó todo. Desafortunadamente, eso ocurrió. Nadie quería que esto ocurriera ni verse en una situación como esa. En realidad, nosotros le dejamos el instituto absolutamente institucionalizado. El instituto se maneja con unos criterios muy, muy claros, muy transparentes, inclusive para el manejo de la cuestión de recursos. Tenemos una oficina permanente de la Contraloría General de la República que está ahí permanentemente, siempre, y en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, lunes a viernes, que es el mismo horario de la institución. Y ninguna operación se hace sin que eso pase por ese tamiz. Porque nosotros estamos comprometidos con el ejemplo de Duarte, y Duarte rindió cuenta. Y qué mejor que el instituto para dar un ejemplo de rendición de cuentas. Ahí estaba todo perfilado. Él en verdad tenía todas las posibilidades de hacer una gestión buena, positiva, productiva, porque a su favor debo decir que fue un buen integrante de la Junta Directiva Nacional, una gente admirable, porque recorríamos la frontera, todo el territorio nacional constantemente, y este señor iba a todas esas actividades. Ahora que sigue el procedimiento, usted asume la presidencia, agota el periodo para el que él fue electo o llama a una nueva consulta. No.
¿Y qué tiempo es el periodo? Yo agoto 3 años. Yo agoto el periodo. Y como prevé el estatuto, se hacen elecciones dentro de 3 años. Esa es la situación. De verdad que les reitero que en un momento como los actuales, el instituto no merecía la pena de pasar por esto. Porque usted sabe la crisis de credibilidad que hay. Cuesta mucho mantener las instituciones. Cuesta mucho preservar la integridad, la buena fama, el buen nombre de las instituciones y de quienes le dirigen. El doctor, en otras circunstancias, yo creo que el doctor Rodríguez Grullón habría evitado esto. Pero lamentablemente hay un momento de muchas pasiones. Hay personas que coinciden con su posición, hay otras que coinciden con la posición nuestra. El momento es muy especial. Cualquiera podría pensar así desde fuera, sin oír la explicación detallada que usted ha dado de este proceso, de que ahí había una crisis interna entre 2 facciones o entre 3 facciones, como pasan en muchas organizaciones, y que él se impuso en unas elecciones y que le dieron un golpe de Estado. No. O sea, digo, porque eso no, es lógico. Eso es lo que uno por eso si no oye los detalles de esto, uno llega a pensar. Incluso nosotros nos preguntamos aquí, George y yo, que somos miembros del Instituto Duartiano, nos preguntamos en un momento determinado, ¿qué pasó ahí? Una institución que se ve fuerte, robusta, que tiene un ideal, que no es una cosa de la esquina. No, y así es. Y tiene su mística y tiene su historia. Es verdad, cualquiera se ve tentado a decir, bueno, pero como ha dicho él, es una estratagema. Él no lo afirma, dice. Puede tratarse de una estratagema del presidente saliente, pero digo yo, pero no tiene sentido, porque si yo mismo me encargué de la modificación estatutaria, si yo mismo lo propongo, si se consigue el voto a unanimidad para que él lo sea, pero también fue a unanimidad su destitución. Entonces eso descarta que haya la existencia de corrientes opuestas. Sí. Fue a unanimidad. Ni siquiera hubo una defensa, no solo votos, sino una defensa a su posición. No, porque son posiciones de principios y son posiciones diferentes. No hay una posición de cosas fuera de lo que es el ejercicio de lo que significa el instituto. La misma asamblea que lo eligió a unanimidad, lo depuso a unanimidad. A unanimidad. Le revocó el mandato. Una cosa que realmente uno no puede imaginar, que de verdad le digo que uno no sabe de su asombro. Es una sombra para su vida como profesional. Sí. Yo le conozco, él era profesor en la UNPU. Sí. Y siempre le conocí como un hombre de bien, un hombre altamente conocido. No lo es. Es un hombre de bien. Ahora sí le digo. Es una persona rígida, tosuda. Al extremo tal. Por ejemplo, el estatuto orgánico establece que los miembros duartianos reverencian el himno nacional con la mano derecha, los dedos cerrados, y esa mano se coloca en el costado izquierdo. Él nunca lo hizo, siempre el puño. Yo decía, doctor, pero lo que dice el estatuto es esto. Eso dice el estatuto, pero yo entiendo que esto es fuerza. Digo, sí, pero esa es una posición particular. ¿Se da cuenta? O sea, cosas simples como esa. Muestra una rigidez. No, pero no solo eso. También en su vida como maestro de la medicina y hombre que ha enseñado a muchísimas generaciones de médicos. Él tuvo situaciones en el UG2 de Bar y terminó llevándose a los estudiantes a su casa y daba clase en su casa. O sea, es decir, que tiene esas posiciones donde él no echa para atrás, se vuelve intransigente y se cierra. Y entonces, para dirigir estas cosas,
usted tiene que ser como el elástico, diría yo, que estira y encoge. Usted tiene que, situaciones determinadas, tiene que tener un margen para Hay que poner en práctica manejarse. la diplomacia. La diplomacia, el entendimiento, el situarse, porque todo eso pasa. Es decir, usted no puede irse por una línea rigurosa de intransigencia, porque usted tiene que bregar con seres humanos, con situaciones humanas, donde necesariamente hay que sortear las situaciones. La verdad es que nosotros estamos muy conscientes de que el instituto como entidad debió ser preservado, y ahí sí que se cuestiona esa actitud de no hacer un esfuerzo para mantener incólume al instituto sin que haya ningún tipo de situación que a fin de cuentas se registren, y hoy día lamentablemente se registran para siempre. Y cuando la gente accede a estos medios, esas cosas salen penosamente. ¿Cómo quedó en esa directiva, que es una directiva, entiendo que muy monolítica, porque cuando hay una entidad de principios, es mucho más fácil la cohesión, porque tienen Sí. prácticas muy claras y de conciencia. Sí. ¿Cómo quedó con un hombre como el doctor Rodríguez Grullón, precisamente, y con una directiva que no es una directiva amplia de 50 personas, sino bastante cerrada? ¿Cómo quedó este episodio? Bueno, mire, todo se circunscribe a él. Es decir, la institución se mantiene intacta, operando, funcionando. Solo se afecta en términos de imagen porque, bueno, trascendió. Claro. Pero en sentido general, la estructura, tanto la Junta Directiva Nacional como la Asamblea, como todas sus instancias, el funcionamiento, la operación institucional, todo se mantiene bien. Lo lamentable es este capítulo y lacer el alma, ¿verdad? Es una persona con estas credenciales, pues que de alguna manera se vea afectada, porque, como ha dicho Georgie, realmente él no era merecedor a esta altura del juego. Una persona prestante del país. Bueno, pero la realidad es la realidad, y no es un asunto que provocó nadie. Hubo todas las oportunidades como para zanjar ese asunto y particularmente dar una satisfacción a la comunidad, porque la verdad es que, fíjese que esto no surgió del instituto como un expediente que el instituto hizo. Nosotros recogemos lo que ocurrió, porque eso creó una situación que hasta yo mismo me había afectado, por lo que le he dicho. Como no se sabía que se había producido ese cambio, porque eso ocurrió un sábado, y las declaraciones ya están en los medios el domingo, en la tarde, el lunes ya están los medios haciendo opinión. Y la opinión muchas veces era un comentario con respecto a mi persona, este cambio, porque es a mí que me ven como todavía como presidente. ¿Y qué le pasó a Wilson? ¿Qué pasó? ¿Entiende? Y ya usted sabe la maledicencia por otro lado, porque ya ve que me dijeron, bueno, él resolvió su vida. Ya él fue, porque hay esa tendencia con este asunto de las redes. Ya usted sabe que esos son los pasquines de los tiempos. Sí. Y ahí se dicen tantas Son cosas mordaces. que mi generación, que es análoga, en mi caso yo no tengo nada de eso. Y yo no sufro nada de eso porque yo me entero cuando me lo enseñan y cuando yo permito que me lo enseñen. Pero yo no tengo nada de eso, nada de esos servicios ninguno más que el correo electrónico. Que yo mando cosas y recibo y veo lo que quisiera ver. Pero yo no estoy, por fortuna, en ese mundo de esa maledicencia y de esos insultos, de esa falta de respeto y de gente que se esconde ahí para desbarrar y acabar con la conducta y con el buen nombre, la buena fama, el prestigio personal de la gente. Así es. Bueno, desearle
Éxito. Qué pena esto, de veras. A Georgia y a mí Sí. nos afectó mucho. Lo conversamos aquí, fuera del aire, y por eso quisimos que usted viniera para Sí. que nos diera esa explicación a nuestra audiencia y a nosotros en lo personal, porque nosotros nos sentimos bastante Honrado, unificados sí, sí. y pero a la vez partícipes honrado de pertenecer a un de que instituto. usted, Claro. o usted personalmente Sí, sí, nosotros de nos ustedes. distinguiera con... Y nosotros, ¿verdad? De ustedes, créannos que cuando esas cosas pasan, uno también piensa en la gente que recibió ese tributo por parte de la institución para entonces aparecer una situación de este género. En verdad, estas son las cosas donde todo el mundo pierde y nadie gana. Así es. Créanme. Así es. Porque nosotros hemos sufrido muy en carne No me lo supongo. propia esta Nos situación. afectó a nosotros que somos, Sí. que creemos en esta institución y creemos en esta ideología, ¿verdad? Sí, De la patria Sí, y sí, sí. hacemos lo que está a nuestro alcance de nuestras áreas. Porque somos seguidores del pensamiento. Claro, de yo lo Duarte. sé. Claro. En reconocimiento de esas conductas y de esas manifestaciones de ustedes, es que se tomó en cuenta sus trayectorias para nosotros acogerlos en el seno del Instituto Duartiano. Muchas gracias. Bueno, No, éxito, doctor. muchas gracias. Una responsabilidad inesperada, ¿Sí? pero que sabemos que usted lo hará con la misma responsabilidad con que lo ha hecho en ocasiones anteriores. Con la gracia de Dios. Déjeme preguntarle algo. Ya cerramos este capítulo, Sí. pero se está hablando ahora de la posibilidad de un diálogo nacional al más alto nivel político, pero que eso uno supone que se va a extender. Sí. Además de ahí, ¿qué opinión le merece usted dentro de toda esta situación que parece a veces agravarse en cuanto al estado de la situación, que nos sentimos amenazados por la situación de crisis que hay en Haití? Mire, cuando un jefe de Estado se manifiesta en hechos o con hechos, en los términos en que el presidente actual, el licenciado Abinader, lo está haciendo, tomando una serie de medidas que se sabe muy bien que son algunas in extremis, pero necesarias, es porque él tiene que tener mucha información Sí. respecto de esa realidad que nosotros, los ciudadanos comunes, no advertimos. Cuando él llama al colectivo de la dirigencia política, yo me imagino que lo llama para ponerlo al tanto de lo que ocurre, y me imagino que para instarle para que ellos a su vez adopten providencias con su membresía, con su militancia. La situación no es fácil, no es una situación cualquiera, es una situación sumamente difícil. Estas medidas que se han adoptado, lo que nosotros esperamos que sean medidas de cierta permanencia. No hay duda que hay una amenaza, que hay una situación incontrolada, que desafortunadamente ha progresado y que preocupa más todavía cuando la colectividad internacional se muestra absolutamente indiferente, empujando, propiciando una confrontación en la isla. Eso es evidente, porque cuando no se hace nada, quien tiene poder y posibilidad de intervenir, de actuar y de evitar, lo que se hace es que se empuja, y parece que en definitiva eso es lo que se quiere, y es la gran amenaza. Entonces la República Dominicana es la que tiene que perder, porque es la que dispone de paz social, dispone de tranquilidad, dispone de equilibrio, tiene sus instituciones funcionando, va bien en el tiempo, en el espacio, pero tiene una nación colapsada que no tiene nada que perder y que se cierne en amenaza con respecto a la patria dominicana. Esto es muy serio, hay que verlo así, y por algo la convocatoria, que tiene sin duda matices de urgencia. Bueno.
Y es un llamado patriótico Sí, al que no debe rehuir nadie. ningún dominicano que se sienta realmente nacionalista y que defienda la soberanía de su país. Sí, sobre todo cuando dista mucho la cuestión. Política partidaria. Exactamente, las elecciones están a distancia. Es un momento de ahora. Nadie puede pretender capital político alguno porque, en definitiva, de lo que se trata es de preservar los supremos intereses de la nación, la soberanía dominicana y, por supuesto, todo lo que es la seguridad y la integridad de la patria dominicana. No hay duda, ¿eh? El peligro es inminente en la frontera. Claro. Inminente. El canciller habló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e hizo la advertencia. Y como usted señala, algún alto nivel de información Claro. tiene el gobierno que está tomando medidas. Son drásticas, pero incluso están dando algún tipo de resultado. Y yo creo también que los dominicanos en general, creo que están obligados, y estamos todos obligados, a la reflexión, pero en especial personas que con ligereza emiten opiniones que quieren llevar la contraria a las acciones que se ponen en práctica, que la autoridad nacional está tomando en cuenta y poniendo en práctica a partir de lo que se conoce y a partir de la peligrosidad que envuelve la situación. Están tomando inclusive algunos casos que son excepcionales y uno se preocupa porque oye gente que inclusive han tenido importantes cargos en la vida nacional y entonces capitalizan situaciones muy excepcionales y particulares para presentarlas como que son situaciones generales y que son predominantes. Aquí todo el mundo sabe el tratamiento que se le dispensa a las parturientas. Han sido beneficiarias de privilegios frente a las parturientas dominicanas, las parturientas haitianas. Todo el mundo lo sabe. Para evitar el qué dirán. Entonces, ya por fortuna se han adoptado tantas medidas que hasta las unidades de transportación han tenido que ser cambiadas para que no haya duda ninguna de que se está aplicando esto en el marco de un protocolo de respeto a los derechos fundamentales. Todo el mundo está de acuerdo que se respeten los derechos fundamentales, pero tenemos que estar de acuerdo en que se adopten todas las medidas encaminadas a que el país pueda realmente hacer su vida y evitar todas las presiones, porque por encima de todo también están esos dominicanos que hacen el juego o que hacen una especie de corresponsalía con organismos internacionales que no benefician al país y que critican a nuestro país de manera inmisericordia, irrespetuosa y abusiva, porque en tanto y cuanto en Haití se vulneran todos los derechos, inclusive el derecho a la vida, y no se dice nada, a la República Dominicana se le acusa de cuestiones que no comete, que no hace, y hasta le ponen epítetos que no se corresponden y que no merece la República Dominicana. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Excelente Wilson Gómez. exposición final. No quiero despedirme, Rudy, con tu permiso, sin antes expresar mis sentimientos de solidaridad y mis profundas condolencias a la familia del doctor Aníbal Hernández, un amigo entrañable, compañero de caminatas Caminante contigo. en el Parque Mirador, que partió de este mundo en el día de ayer, en la noche de ayer. Su esposa Doris Collado, sus hijos Gloria Mariana, Doris Elisa y Aníbal Rafael, hermanos, yernos, nuera, nietos y toda la familia invitan a los servicios funerales que serán celebrados en la funeraria Blandino de Abraham Lincoln hoy
a partir de las 12:30 del mediodía, con una misa de cuerpo presente mañana a las 11 de la mañana, para a las 12:30 partir hacia su última morada en el cementerio Jardín Memorial. Paz a su alma, un hombre noble, un hombre sencillo, un hombre humilde, solidario, un amigo extraordinario. Que Dios te acoja en la casa del Padre, querido amigo Aníbal. También me permito 10 segundos también para dar el pésame a la familia de el dirigente político de muchos años, José del Carmen Marcano, quien falleció en esta semana, un hombre relacionado al PRD, histórico de toda su vida, de muchas luchas por las libertades y las democracias que se ha vivido en República Dominicana y que falleció en esta semana y ya su cadáver fue sepultado. Paz a sus restos. Amigos, hasta mañana. Rumbo.